que corresponde hoy día. Esta es la clase 15 de Historia Eclesiástica. La semana pasada estuvimos observando la llegada de el cristianismo a América Latina, o América, perdón, era América, por medio de Cristóbal Colón en el año 1492. Ese cristianismo que llega a las tierras americanas es un cristianismo pretridentino. ¿Qué significa eso? Que es anterior al Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana se reestructuró y cambió su rostro y fue un cristianismo más educado que el anterior. Es un cristianismo también medieval, un cristianismo supersticioso, un cristianismo idólatra, corrupto y una versión del cristianismo español que estuvo bajo la influencia de los musulmanes por 800 años, donde la fe y la religión se impone por medio de la fuerza de las armas. Ese tipo de cristianismo es el que llega al continente. En América del Norte, los que fueron perseguidos, marginados, los cristianos evangélicos disidentes que no estaban conforme con la religión estatal, como por ejemplo la Iglesia de Inglaterra, habían puritanos, pietistas, la Iglesia de Alemania, la Iglesia luterana, los anabaptistas también, que se encontraban en los territorios alemanes, y otras iglesias que no estaban reconocidas por el Estado, no eran oficial de parte del Estado. Sufrieron muchas restricciones, persecuciones en el caso de los anabaptistas. Por lo tanto, se fueron a América, pero cuando llegan a América, se comportaron de un modo muy similar para con los pueblos originarios. En el norte de los Estados Unidos cometieron asesinatos y un genocidio o exterminio a la población nativa. Allí no se dialogó, no se debatió en la Facultad de Teología o no hubo defensores de los derechos de los pueblos indígenas en América del Norte, simplemente se limitó a exterminarlo. En cambio, los cristianos, que eran católicos romanos, que llegaron a América del Sur, América Latina, aquellos cristianos católicos romanos, hubieron dos que, que van a defender los pueblos originarios. ¿Quiénes son esos dos, hermana Margarita? Usted debe acordarse, uno de ellos, que defiende a los pueblos originarios. Em, a ver, los, ay, los griegos, no. Era uno de... Hay una comuna en la región de la Araucanía que es Padre Las Casas. Bueno, algunos señalan que el nombre se lo atribuyeron a él, al defensor de los pueblos originarios, al Fray Bartolomé de las Casas. Ese es uno. Fray Bartolomé de las Casas. Él fue el que se dedicó a escribir y protestar, cuestionar la empresa colombina. También hubo otro, ellos son católicos, monjes. Francisco de Vitoria era también un teólogo, debatió en la Universidad de Salamanca si los pueblos originarios tenían o no almas.
En el América del Norte no se debatió eso, si tenían o no alma. Se consideraron como seres infrahumanos, no eran humanos, por eso es que se exterminaron. En cambio, acá en América Latina, de parte de los españoles, sí, se debatió aquello. Se concluyó que tenían almas y que eran señores sobre sus tierras y que América no estaba esperando ser descubierta, porque ya lo habían descubierto los pueblos originarios. También se dijo que es muy peligroso presentar el argumento de que Dios le había dado la tierra de América a los españoles, del mismo modo como Dios le había dado la tierra de Canaán a los judíos, porque aquella afirmación debe confirmarse por medio de milagros, y no hay milagros en esta empresa colombina, tampoco hay profetas que realicen los milagros, y si fuese verdad que Dios le entregó la tierra de América a los españoles, entonces eso no significa, o eso no quiere decir que ellos no sean pecadores, como ocurrió con Babilonia. Babilonia, Dios le entregó la tierra de Canaán, pero eran pecadores. Y Dios se encargó de retribuirle conforme a sus obras. Eso fue lo que estuvimos observando en la clase anterior de la historia de la Iglesia en América Latina. Hoy día le envié a todos los hermanos al grupo, tanto lo de online como lo de Puerto Montt y Alerce, que están tomando esta materia de historia eclesiástica. El otro Cristo español es una muy buena obra, lamentablemente no se edita más, pero es un libro clásico para todos los que realizan historia eclesiástica. Sería muy hermoso, mi hermano, mi pastor Marcos, hermana Margarita, si alguien para graduarse realizara una monografía de la historia de la iglesia. Puede ser la historia de la iglesia local, puede ser. Sería muy, muy hermoso tener un antecedente de cómo se formó la iglesia local. O algún personaje histórico también puede ser. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, o Tyndall, Wycliffe, Juan Hus. Puede ser, o de acá en Chile, Willy Hoover, por ejemplo, que alguien realizara una monografía para graduarse. Sería muy, muy hermoso. O del pentecostalismo también, del neopentecostalismo. Varios temas que entran dentro de la historia de la iglesia, que podrían ser escritos para comprender mejor la historia de la iglesia en América Latina. Ahora entonces corresponde trabajar con los evangélicos que llegaron a América Latina. Estuvimos en América del Norte, estuvimos con los católicos romanos, en Europa, y ahora nos vamos a América Latina, pero desde el enfoque protestante, cómo llegaron los primeros protestantes al continente. Los antecedentes, el libro de texto que estoy para tomar los apuntes, para realizar estas presentaciones, son de Ondina González, en el libro Historia del Cristianismo de América Latina. Ondina González es la sobrina de Justo González, el gran historiador, prolífico escritor de, de Cuba, que está radicado en Miami, o en Nueva York, Miami parece que está, de la iglesia metodista. Un gran aporte ha hecho este varón de Dios para la edificación histórica, espiritual de las iglesias evangélicas. La sobrina de Justo González, bueno, aparecen dos ahí, Ondina González y Justo González, pero Justo González prestó su nombre nada más, editó, yo creo, hizo algunas revisiones. Esa fue la tesis que ella presentó para graduarse en doctorado en historia eclesiástica o teología, debe ser, en alguna universidad. Ojalá que siga escribiendo la hermana, que no solamente realice ese trabajo histórico y después ya comience a hacer otra actividad, debería seguir la línea de su tío, Justo González.
Este libro, Historia del cristianismo de América Latina, comienza con la inmigración protestante, los antecedentes, la primera incursión del protestantismo en América del Sur. Estuvo al amparo de las autoridades españolas. Recuerde que todo el continente, por lo menos Latinoamérica, el latinoamericano, se encuentra bajo el control político de los españoles. Por lo tanto, la llegada de los protestantes tienen que estar bajo la supervisión del Imperio Español. Carlos V contrajo una deuda con la casa de Welser. Había una guerra, recuerde, con los turcos en el siglo XVI y también estaban en guerra Carlos V con los alemanes, con los franceses. Por lo tanto, tiene que pagar los gastos de la guerra. No, la guerra es muy costosa. Se empobrecen los países con una guerra. Imagínense si pierden una guerra, se empobrecen mucho más todavía. Eso es lo más terrible que puede acontecer a un país. Por lo tanto, va a negociar con los banqueros. Estos estaban dispuestos a cancelar la deuda a cambio del privilegio de colonizar lo que ahora es Venezuela. Le dijeron los banqueros, nosotros te facilitamos, pagamos la deuda, pero sin embargo tienes que darnos la oportunidad o la facilidad de poder colonizar un sector de Venezuela. Entre los líderes alemanes de la colonia que se estableció allí en el año 1529, se contaba un hijo de uno de los dignatarios de la Confesión de Hamburgo. Esta confesión de Hamburgo es una confesión fundamental o muy importante de la tradición luterana. Me gustaría tener esa confesión de Hamburgo, ¿ah? Sería genial porque magnífico, porque es la, la primera iglesia evangélica del mundo, establecida, organizada, institucionalizada. Tengo un libro de teología sistemática, me lo regaló, no me lo regaló, lo compré a precio muy bajo a un pastor de la iglesia luterana fundamentalista de los Estados Unidos. Fundamentalista significa eso. Yo creo que los que han tomado teología sistemática uno ya logran comprender la diferencia entre fundamentalistas y liberales, ¿verdad, mis hermanos? Bendiciones, hermano Digo, Félix. ¿Recuerdan la diferencia entre lo uno y lo otro, fundamentalistas y liberales? no, en este momento no, la verdad. Ah, muy bien. Bueno, son preguntas así de repente. Cuesta encontrar en algún casillero por ahí de nuestro cerebro, debe estar. Pero está la información porque tuvieron que responder una pregunta de una tarea y ahí mencionaba las características de los liberales y los fundamentalistas. Pero los liberales no creen en lo sobrenatural, son racionalistas, son evolucionistas y también la otra característica es el romanticismo. No creen en la vida después de la muerte, la resurrección, no creen en la inspiración sobrenatural de la Biblia. Esos son los liberales. Los fundamentalistas creen los 11 fundamentos de fe, que son imprescindibles para considerarlo como cristiano. Y acá esta obra me lo regaló un pastor de la iglesia luterana fundamentalista. Es decir, el pastor creía en lo sobrenatural. Y me vendió esta obra, el único documento oficial de la iglesia luterana que dispongo. Muy, es breve, sin embargo, esta teología sistemática, pero lo importante es que es de un teólogo de la iglesia luterana. Es antigua, de mayo del año 1948 es esta obra, y es la tercera edición de 1973, de la editorial Concordia, 1948, esta obra. Un pastor alemán, Müller, es el teólogo. Bien, llegaron entonces a algunos que eran de la iglesia luterana, el documento fundamental de esta tradición de la iglesia alemana. Además de otros, muchos luteranos llegaron a la costa de Venezuela. Gaspar de Coligny era conocido por sus convicciones protestantes y después fue víctima de la masacre de San Bartolomé en Europa. Luego llegó un grupo de protestantes suizos, franceses, con Nicolás Durán de Villanon en el año 1556, estamos en el siglo XVI, ¿eh?
llegó un contingente de 14 pastores y estudiantes de teología, procedente de Ginebra, enviado por el mismo Juan Calvino, el poderoso Juan Calvino, con la institución de la religión cristiana. Lamentablemente, la empresa calvinista fracasó. Durante este periodo colonial, la presencia protestante en América Latina fue efímera y esporádica. Esa es la característica de las misiones protestantes del siglo XVI, tanto luteranos como calvinistas en las costas de Venezuela. Fue un fracaso, como le fue a Chile en la Copa América, un rotundo fracaso. Eh, y fue efímera también, y fue muy esporádica. En el siglo XVI hay que comprender por qué no hubieron misiones protestantes durante el siglo XVI. Una de estas razones es que los protestantes, como Calvino, Zwinglio, John Knox o también Martín Lutero, señalaban que las misiones mundiales no era una responsabilidad para ellos, sino que era una responsabilidad exclusiva de los apóstoles. Y eso se cumplió en el siglo I, por lo tanto ya no le corresponde a la iglesia moderna de evangelizar mundialmente. Ese es el primer argumento que se empleaba en esa época. Lo otro, el otro argumento, o la otra razón por la cual no se practicó, no se hizo misiones mundiales, fue porque las iglesias protestantes en Europa se encontraban en un proceso de articulación de la doctrina o de la teología. Juan Calvino estaba sistematizando la teología evangélica o la teología protestante reformada por medio de la institución cristiana, realizando varias correcciones. Por lo tanto, estaba tratando de reflexionar lo que los protestantes creían en ese periodo. Y dice, todos estaban en la misma situación, tratando de articular las confesiones y determinar lo que habían creído, lo que creían, porque como han salido de la Iglesia Católica Apostólica Romana, tienen que implementar nuevas confesiones y credos. Ahí aparecen los credos, las confesiones luteranas, de las anglicanas, de las reformadas, las presbiterianas. Después de eso, se van a preocupar de las misiones mundiales en la época de Guillermo Carey. La otra razón por la cual las iglesias protestantes no se preocuparon de las misiones mundiales durante el siglo XVI es que están sobreviviendo, subsistiendo, luchando por vivir frente a la amenaza belicosa y amenaza de muerte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esas son las tres razones por las cuales no hay misiones mundiales durante este periodo, y por eso que es un fracaso, son efímeras, son esporádicas en este tiempo, porque no lo consideraban su responsabilidad, porque estaban sobreviviendo y porque estaban articulando el dogma. Esa fue la primera incursión de protestantismo en el continente americano en el siglo XVI. Pero después comenzó a cambiar la situación. Hubieron nuevos factores políticos y económicos. Para el desarrollo económico se requiere mano de obra, dijeron algunos teóricos, como el pensador argentino Juan Bautista Alberdi, quien falleció en el año 1884. Dijo este teórico político que se requiere mano de obra y la mano de obra vendrá de la inmigración, por tanto se debe fomentar la libertad religiosa. El único prócer latinoamericano de la patria latinoamericana que se oponía a la unión entre la Iglesia y el Estado era Simón Bolívar. Todos los demás, como Artigas del Uruguay, San Martín de el Libertador de Argentina, de Chile y Perú. No olvidamos nosotros eso, ¿eh? En Argentina se encuentra una estatua
un monumento de San Martín, el libertador de 3 países, Argentina, Chile y Perú. Y Simón San Martín, Artigas y Bernardo Higgins acá en Chile. Todos estaban de acuerdo en la unidad y en la relación de la Iglesia con el Estado. Después de la independencia americana comenzaron a fomentarse la inmigración. Un ejemplo de esta política era el pensador Juan Bautista Alberdi. Declaró que gobernar es poblar. Se requiere entonces mano de obra, la inmigración. Se requiere entonces la libertad religiosa a los presuntos inmigrantes, porque vamos a traer mano de obra, personas expertas que conozcan las nuevas tecnologías, tanto en la agricultura como en las nuevas herramientas que existen, en el telégrafo, la topografía, el ferrocarril, la electricidad y toda la tecnología de la época. Gracias a la revolución industrial en Gran Bretaña, los europeos están más adelantados que nosotros, entonces vamos a traer mano de obra europea especializada. A ellos se les debe invitar a colonizar nuestras tierras. Después que finalizó la guerra de la independencia en todos los pueblos latinoamericanos. Pero estas naciones europeas que están en vía de progreso y desarrollo son protestantes. Por eso se requiere la libertad religiosa. Por esos nuevos factores políticos y económicos se va a facilitar la inmigración protestante. Aquí no estamos hablando de misiones, estamos hablando de inmigración protestante. Las primeras incursiones del protestantismo fueron temas de negocio. Querían formar una colonia en las costas de Venezuela para poder facilitar el dinero, los recursos económicos a Carlos V. Y por otra parte, acá en los países latinoamericanos, los factores políticos económicos van a invitar a los protestantes, no porque sean protestantes, sino porque tienen los conocimientos técnicos para alcanzar o progresar, teniendo como modelo los países europeos que son protestantes. Los primeros inmigrantes protestantes a América Latina fueron los siguientes, como lo vamos a mencionar acá. La primera ola de inmigración protestante fue auspiciada por gobiernos liberales. Hay un libro, creo que lo envié, de Juan Rodrigo Ortiz Retamal, Historia de los Evangélicos en Chile, del año 1810 al año 1891, de disidentes a canutos. Este libro habla de liberales, radicales, masones y artesanos. Aquí Juan Rodrigo Retamal, comenta la necesidad de los evangélicos en ese periodo de poder formar alianzas políticas con estos grupos de los liberales, primeramente con la finalidad de poder influir en la sociedad y tratar de luchar con el predominio del catolicismo romano. Sacudirse la influencia, el poder, el control del catolicismo romano frente al conservadurismo político en los países latinoamericanos. Entonces se unieron con ellos, formaron fuerzas políticas y van a invitar a los evangélicos. Pero estos políticos liberales son católicos romanos. Pero ellos pensaban que la libertad religiosa era muy necesaria para la inmigración. Tenemos que darle la oportunidad a los otros credos para que vengan a ayudarnos al progreso económico, tecnológico de Chile, acá en Chile, o de toda América Latina. El primer culto en Argentina lo dirigió Diego Thompson. Ustedes han leído a Diego Thompson, ¿verdad? Para responder la tarea número 7. Tuvieron que leer unas notas donde hablaba y escribía a Diego Thompson. En Argentina, entonces, él dirige el primer culto. Diego Thompson era de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y también era miembro de la logia masónica. Esto lo indicó, recuerdo,
Mi profesor Osvaldo Fernández Giles, fallecido, pastor presbiteriano del Instituto de Teología Reformada, Juan Manuel Ibáñez Guzmán, es el Instituto Seminario Teológico de los Presbiterianos en Santiago. Este año falleció lamentablemente, alcanzó a escribir un solo libro. La tesis que él presentó fue de la historia del cristianismo en América Latina. Y él nos hizo esa materia y ahí nos comentaba él que Diego Thompson era miembro de la logia masónica y también David Trumbull era secretario de la Gran Logia de York. También era miembro de las logias masónicas. Después de la independencia de América Latina, la gran mayoría eran protestantes británicos. Aunque no todos eran anglicanos, venían también al continente americano escoceses, que son de la iglesia presbiteriana, la gran mayoría reformados. Cuando hablamos acerca de reformados, no queremos decir en reformados en el sentido como se entendía antes del siglo XVII, sino como se entiende en el siglo XVII en adelante. Se refiere a las iglesias de los Países Bajos, de Suiza, de la doctrina calvinista. Eh, Antes, en el siglo XVI, todo el término reformado se refería a todas las iglesias protestantes. Era sinónimo de iglesia protestante. Por lo tanto, cuando hablamos de reformado en esta época, alude a los calvinistas. Y los galeses, mayormente los metodistas. Los metodistas surgen de John Wesley. Es un movimiento. El metodismo es un movimiento muy pluralista, muy diverso, es un movimiento muy amplio. No es estructurado ni uniforme en cuanto a temas de doctrina. Sí, se caracteriza por la disciplina, pero en cuanto a doctrinas y a énfasis, son pluralistas. Porque hay algunos que son más social, hay otros que le dan más énfasis a las misiones, a la evangelización, otros al, al, al almiranismo, algunos, la gran mayoría son todos almirianos, un pequeño grupo muy reducido son calvinistas, algunos son liberales, sí, es verdad, son liberales, son metodistas liberales, algunos con alguna connotación más política, económica y social, y otros son pentecostales, porque dentro del mundo metodista existe una pluralidad, son pluralistas. Esa es la característica de los metodistas. Hermana Margarita, ¿quiere decir Hermano, algo? cuando los anglicanos se establecieron en Chile en 1837. Eso es aparte de, obviamente, de Martín Lutero. ¿Cuál es la diferencia de cuando Martín Lutero trajo el pentecostalismo acá en Chile en 1909? Pero los anglicanos, esto fue mucho después, ¿o no? ¿O cómo Perfecto, fue? Quería saber la diferencia de eso. perfecto, hermano. Muy bien. Qué bueno que pregunto. Muy bien. 1517, Lutero. 1500, ¿cuándo fue 1535? 1538. Cuando se separa la iglesia anglicana de Roma, 1535 parece que es, si no recuerdo. Bueno, ahí me corrigen alguien, por favor, si lo voy a estar viendo en Google. Lo corregimos mientras sigo notando. Anglicano. Después surge el anglicanismo. ¿Cuándo surge? Me estoy refiriendo a cuándo surge. El metodismo, el metodismo, bueno, surge con John Wesley, 1703, 1789. Fallece. Estamos hablando de esa época entonces con John Wesley.
El pentecostalismo, las manifestaciones espirituales del pentecostalismo comienza en 1909, perdón, 1902. Después, bueno, todo ese periodo, 1902 comienza el pentecostalismo. Muy bien. Eso es en cuanto al origen de todos estos movimientos. Este pentecostalismo, sin embargo, este pentecostalismo es chileno, porque hay otro pentecostalismo, el otro pentecostalismo en 1901 en Kansas, Topeka, Kansas. La diferencia, bueno, esos son los cuando surgen las iglesias. 1517, Martín Lutero o la iglesia luterana. Estamos hablando de una iglesia institucionalizada, organizada ya, estructurada, porque hubieron otros movimientos anteriormente como los valdenses, los albigenses, los de Juan Hus, Husitas, también estuvieron los de Wycliffe, Tyndall, por ejemplo, pero que se, se oprimió, no se pudieron organizar bien. La reforma ya comienza con Martín Lutero 1517. Los anglicanos 1535. El metodismo surge de la iglesia anglicana, pero de mucho tiempo después, 200 años después, porque John Wesley, en el año 1703, nace, 1789, fallece. Y el pentecostalismo en Chile nace del metodismo, pero Hermano de... Paulo, ¿Sí, sí, hermano Félix? el pentecostalismo chileno nace en 1909. En 1909, ahí se produce el cisma, Ya. y las primeras manifestaciones espirituales están acá, en 1902, según lo que dice Willy Hoover en su libro Historia del Pentecostalismo en Chile. ¿A dónde está? Ya. Ahí tengo este libro. Aquí está. Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile. Este es de Willy Hoover, Ok. el protagonista. El protagonista del Avivamiento Pentecostal en Chile. Y él dice en 1902 comenzaron ya las manifestaciones espirituales. Y por lo tanto, ahí podemos nosotros decir que ahí realmente se comienza a experimentar ya bueno, las primeras manifestaciones o aviamiento espiritual. Hay un autor que se llama Juan Sepúlveda. Él escribió un libro, Juan Sepúlveda, que se llama Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, volumen 3, que es este. Juan Sepúlveda, en el primer capítulo, habla acerca de una fecha varias fechas propone él para describir el, el avivamiento en Chile, para determinar cuál es la fecha exacta cuando el pentecostalismo surge, porque son varias fechas que él propone. Lo da como una opción nada más, no es que él proponga una en particular, son varias. Por ejemplo, aquí dice, si la opción es conmemorar el avivamiento propiamente tal, habría que buscar una fecha más temprana. El propio testimonio del pastor Willy Hoover sugiere dos alternativas: la vigilia del 31 de diciembre de 1908, cuando sintieron que entraron en la tierra de promisión, el 29 de junio de 1909, fecha en que se iniciaron el relato de la lluvia, es decir, el punto culminante del avivamiento. Si se trata de conmemorar la fecha de nacimiento de la primera iglesia chilena explícitamente pentecostal, la fecha sería el 25 de mayo de 1910, cuando, según lo documentado de la edición Chile Evangélico, el 9 de junio de 1910 se organizó en Valparaíso la iglesia metodista pentecostal. Bueno, son varias fechas que él propone. La del 1902, sin embargo,
él dice que estas manifestaciones de 1902 deben ser interpretadas. Aquí dice: el movimiento en Valparaíso ya comenzó en 1902, año en que se experimentó un primer avivamiento, aunque tuvo menor impacto nacional y fue interpretado enteramente en el marco de la terminología teológica de la tradición wesleyana. Bueno, la de 1902, él dice, Juan Sepúlveda, que debe ser interpretado desde el punto de vista wesleyano, no como pentecostal, según lo que él comenta. Pero leer el libro de Hoover son manifestaciones pentecostales lo que está ocurriendo ahí. Claro que en la época de Wesley son las mismas evidencias. Bueno, ahí comienza las primeras manifestaciones, 1902. Y después el cisma en 1909, cuando se produce la separación definitiva. Y en 1910, ya cuando se institucionaliza, aparece la primera iglesia oficialmente pentecostal. No sé si se quedó claro la fecha, hermana Margarita, para no Sí, mi hermano confundirnos. me quedó mucho más claro, solamente lo que tenía más claro era desde 1902 el pentecostalismo a Chile, el movimiento pentecostal que se originó en 1909 parece. Esa Ah, era la ok. única fecha que tenía como Martín Lutero ahí ya como que, Son no, mucho tiempo antes. sí, sí, mucho tiempo antes. 1517. Y la iglesia anglicana en 1535. No sé si alguien vio la fecha, si está correcta o no, del anglicanismo. Y el metodismo siglo XVIII, pero cuando muere Juan Wesley, el metodismo es de John Wesley, pero cuando él muere, ahí se funda recién, o ya se institucionaliza la iglesia metodista. Y después el metodismo siempre tuvo esa característica de las manifestaciones, de la emoción, de lo místico, de las experiencias con el espíritu, del entusiasmo. Esa es la característica de los metodistas, el entusiasmo. Son muy entusiastas. Los pentecostales más todavía, mucho más entusiasmados. Eh, y cuando se olvidan de esas tradiciones, pierden todo el entusiasmo, se enfrían después. Por eso es muy importante conocer la historia de la iglesia. Estas son las, las raíces históricas de nuestras iglesias en Chile. Muy bien. ¿Dónde estábamos nosotros? Los anglicanos venían escoceses, metodistas, bautistas también, congregacionalistas. También llegaron valdenses, italianos y los inmigrantes de habla alemana, luteranos, reformados y menonitas. Increíble la cantidad de protestantes que llegaron, ¿ah? Anglicanos, luteranos, metodistas, bautistas, congregacionalistas, valdenses, reformados, menonitas. Ocho, ocho, ocho grupos de protestantes, de tradiciones protestantes, todos legítimamente constituidos y reconocidos como protestantes. No es que aquí no se puede hablar de uno está equivocado, el otro está errado, uno hereje. Son todos de la familia No sé si soy yo nomás, del pero se protestantismo. pega, hermano Pablo. ¿Se pega la señal, hermano Félix? No sé, mi hermana Pamela, mi pastor Marcos. Mi Acá hermano se escucha clarito, bien. muy poquito. Yo escucho súper bien, no, no se pega Ah, acá, súper bien. perfecto. Ya. Clarito por acá. Ah, ok, ya. Entonces del hermano Félix, tiene problema. Falta una ungida la señal de, con el celular. Muy bien. En los anglicanos se establecen en Venezuela en 1834, en Chile en el año 1837, en Uruguay 1840, Costa Rica 1837, en Perú 1849. Ahí está, la primera llegada de las iglesias protestantes en todo el continente latinoamericano. Es del siglo XIX, ¿eh? Siglo XIX, llegan los inmigrantes. La primera incursión, sin embargo, del siglo XVI, pero un rotundo fracaso. Después ya se van a quedar.
Pero vinieron, recuerden, invitados, no son misioneros, ellos son invitados para colonizar algunas zonas geográficas de América Latina, de los países de los políticos liberales, porque están muy preocupados de que los países latinoamericanos progresen teniendo como modelo los europeos. Los valdenses son del siglo XII. Estamos hablando del año 1100 después del Señor Jesucristo. ¿Cuántos años aquí? 13, 14, 15, 300 años. A ver, 400 años antes de la Reforma Protestante de Martín Lutero, ya existían estos grupos de disidentes del catolicismo romano, los valdenses. No se fueron, no se vinieron a Chile, lamentablemente se fueron a Argentina y al Uruguay. Hubiese sido muy hermoso que hubiesen comunidades valdenses acá en Chile. Me hubiese gustado ir a una iglesia valdense, sentarme, a escuchar un sermón, conocerlos a los hermanos, cómo trabajan, qué predican, cuáles son sus artículos de fe, cómo desarrollan su liturgia. Me hubiese gustado conocer a los valdenses porque es una iglesia muy antigua, mucho más antigua que la iglesia luterana. No creían exactamente lo mismo, por supuesto, antes de Martín Lutero, pero ya eran disidentes del catolicismo romano y después, cuando recibieron noticias en el siglo XVI de la Reforma Protestante, ellos adoptaron la teología reformada, es decir, la teología calvinista. Luego que la población comenzó a aumentar y las tierras cultivables a disminuir, entonces se produjeron malas cosechas, se vieron en la necesidad de emigrar, pero de manera planificada. Llegaron noticias de los primeros inmigrantes al Uruguay. El primer grupo que llegó al Uruguay fue en el año 1856. En 1888 fundaron un liceo en Uruguay, que fue la primera escuela de esta naturaleza en las zonas rurales del país. Y la primera en admitir tanto varones como mujeres. En 1901, los valdenses van a emigrar al otro lado del Río de la Plata, a Buenos Aires, Argentina. En el año 1926, los valdenses comenzaron a enviar a sus pastores a la Facultad a la Facultad Evangélica de Teología de Buenos Aires, conocido después como el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, también conocido como el ICD de Buenos Aires. Lamentablemente ya ha desaparecido, ya no existe. Quebró hace como 4 o 5 años atrás más o menos. Allí se educaron, Osvaldo Fernández Giles se educó allí, un pastor de la Alianza Cristiana Misionera de Santiago, de la primera iglesia de Alianza que está en Providencia. También se graduó allí, doctorado en teología. Cristian Cabrera, creo que se llama. Aquí tengo el libro, ahí la ves, el nombre. No, Javier Ortega Badilla. Es el nombre del profesor Javier Ortega Badilla. Son grandes escritores ellos. Javier Ortega escribe en la editorial San Pablo, es una editorial católica romana, pero de muy buen nivel académico. Increíble, que la San Pablo lo publique y lo edite. También ahí estudió Alejandro Bullón. No sé si lo conocen, mi pastor Marco quizás lo conozca. Mi hermano Feli, quizás, no sé. ¿Quién conocerá? Sí, sí, lo ubico, lo Ahí, ubico. ahí estudió Fernando Bullón, no Alejandro Bullón, Alejandro Bullón. Ahí estudió. Es de la iglesia adventista, porque el ICD de Buenos Aires es interdenominacional, pluralista también. Valdenses estudiaron ahí, de la Alianza Cristiana Misionera, adventista el séptimo día, imagínense. El ICD de Buenos Aires
se caracterizó por tener la más grande, la mayor y la más especializada biblioteca del Cono Sur. Ahora está protegida, está resguardada por una universidad de Buenos Aires. Lástima que haya cerrado el ICD de Buenos Aires. La razón es por falta de matrícula. Esa fue la razón. No había suficientes estudiantes para financiar a los profesores, la biblioteca, el personal, el pagar las contribuciones por estar en Buenos Aires. Y las iglesias también, valdenses, metodistas, luteranas, enviaban a los pastores a estudiar a esta facultad. Pero parece que eran muy pocos, lamentablemente. No lograban financiarla económicamente. Quebró por ese tema. Son iglesias muy pequeñas. La valdense, no sé si tiene finalidad de evangelizar a los pueblos donde llega. Me da la impresión que conservan su cultura, su identidad, sus tradiciones. No tienen interés en la evangelización, sino solamente conservar sus tradiciones entre ellos de manera hermética. Los luteranos también pasa exactamente lo mismo, no han evangelizado a los otros ciudadanos que no sean alemanes. Son las iglesias evangélicas, los bautistas, los aliancistas, los pentecostales son los que evangelizamos. Pero estas otras iglesias lamentablemente no se expanden, no crecen. Y por eso pasó, quebró la institución, por falta de matrícula. Esos son los valdenses entonces, en Uruguay y en Argentina. Los luteranos, por otra parte. El primer contingente llegó a Brasil en el año 1824. Mire lo que hicieron los alemanes, mis queridos hermanos. Siguieron una política de exterminio. Hermanos luteranos, los primeros evangélicos en una institución fundado por Martín Lutero, el que volvió a las Sagradas Escrituras, el que fue justificado por medio de la fe, del cual nosotros hemos heredado las doctrinas evangélicas y protestantes. Pero fueron ellos, los mismos protestantes, que siguieron una política de exterminio a los indígenas que se oponían a los colonos de la iglesia luterana. ¿Cuál fue la justificación para exterminar, en realidad, un genocidio contra los pueblos originarios del Brasil? Ellos decían que no son humanos los pueblos originarios de Brasil, y lo más probable es que si hubiesen venido a cualquier otra parte, hubiesen pensado exactamente lo mismo, son una especie de subhumano, no tienen alma, son como animales. Por lo tanto, matar a un indígena es como matar a un animal nada más, no tiene que tener problema de conciencia. Pero no solamente por eso, sino que también las autoridades políticas del gobierno consideraron a los pueblos originarios como seres inferiores. El protestantismo siempre tuvo ese problema. Los protestantes de América del Norte cometieron el mismo crimen. Y los alemanes, los luteranos en Brasil, exactamente el mismo crimen. Es decir, tienen las manos manchadas con sangre de los pueblos originarios. No sé si alguna vez habrán perdido perdón o no. Quizás sí, no lo sabemos, pero la historia no puede encubrir estos crímenes de lesa humanidad. Sus cultos eran en alemán. Yo recuerdo un hermano que estaba estudiando en Temuco cuando hacía clase, pasó por un periodo de desmotivación de su participación en las iglesias. Y salió a buscar una iglesia los días domingos para no perderse en algún culto, porque ya no quería ir a la iglesia donde estaba. En una oportunidad dijo que llegó a la iglesia luterana en Avenida Alemania, en Temuco, que está al frente del Mall Portal Temuco. Llegó, nadie lo saludó, ni le miraron, ni le dieron la mano, la bienvenida. Se sentó atrás, comenzó el culto, cantaban en alemán, dirigieron en alemán, predicaron en alemán, y después todos se fueron y él también, y nadie se... Es como si él no hubiese existido. Así.
Así se sintió él. Nadie le dijo, ni le dirigió la palabra, ni lo miraron. Completo desconocido. Bueno, la iglesia luterana no solamente hace culto en alemán, también en castellano. Pero justamente en ese mismo día, el culto lo hicieron solo en alemán. A principios del siglo XXI, la iglesia evangélica de Confiscado Luterana de Brasil tenía como 1 millón de miembros. En Brasil después, en el siglo XX, 2021, el siglo XXI, perdón, comenzaron a expandirse un poco. Ya no solamente trabajaban para los inmigrantes alemanes, sino que también comenzaron a evangelizar. En el año 1834, 400 alemanes se establecieron en Venezuela. En Argentina, en el año 1845, los alemanes comenzaron a fundar sus propias iglesias, organizar escuelas y otros instrumentos con la finalidad de conservar su cultura, su nacionalidad, su distintivos particulares, como religiosos también. En Chile, los primeros colonos alemanes eran en general personas de clase media, eran mercaderes, profesionales que se establecieron en Valparaíso principalmente. Estos grupos colaboraron con los anglicanos y como resultado se estableció un cementerio protestante en Valparaíso, porque aunque se le daba libertad religiosa a los protestantes durante el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX, no tenían derecho a ser sepultados en los cementerios católicos romanos. Ahí los protestantes se sepultaban en los cerros, en Cerro Santa Lucía en Santiago, o Cerro Huelén también conocido, pero no tenían derecho a ser sepultados en el cementerio católico apostólico romano. La razón es que si se sepultan a un evangélico en un cementerio católico romano, el espíritu del hereje o el diablo que está dentro del alma de ese difunto hereje va a ir a atormentar a los difuntos que son católicos romanos. Y después en el cementerio general hicieron un patio de los disidentes. Le pusieron un tremendo muro para separar a los evangélicos de los católicos, porque los católicos pensaban que en las noches el espíritu de los protestantes, de los herejes, de los poseídos por el diablo, porque así nos consideraban, del demonio, entonces pensaba que ese espíritu iba a cruzar para ir a atormentar a los otros católicos romanos que estaban descansando en paz. Por eso le pusieron un tremendo muro. ¿Qué le parece a ustedes, mis hermanos, la concepción de los católicos romanos durante ese periodo? O la idea, ¿qué opina usted con la idea que tenían los católicos de no sepultar juntamente a su difunto cerca de los evangélicos? Tiene herencia supersticiosa la concepción católico-romana, sin lugar a dudas. Superficioso, claro. Porque el cristianismo que llegó a América Latina es el cristianismo pretridentino, es el cristianismo antes del Concilio de Trento. Esa es la razón. Es un cristianismo medieval. Por eso los católicos creían eso en ese periodo, en esta época. El primer contingente llega a Brasil, 1824, en 1834, 400 alemanes se establecen en Venezuela, en Chile se establecieron en Valparaíso. En Chile comenzaron a llegar en 1848 un contingente, después de Valparaíso se fueron a Corral, de Corral se vinieron a Yanquihue, la provincia del Yanquihue. Fundaron en el año 1500, el Estado de Chile funda Puerto Montt en 1856 con la finalidad de facilitar la colonización del Yanquihue. Antes se conocía esto acá como el astillero de Melicuy y luego se conoció como Puerto Montt.
Y después, en el año 1883, llega otro contingente de luteranos o alemanes. En el año 1883 finalizó la Guerra de Arauco, donde el Estado de Chile derrotó al ejército de los mapuches en 1881 con la fundación de Temuco, en 1883 con la refundación de Villarrica. Entonces, como mataron una gran cantidad de mapuches, le quitaron las tierras, entonces tenían que colonizarlas, la colonizaron por medio de alemanes. Ahí se explica por qué llegaron en el año 1883, ¿eh? Porque coincide con la finalización de la Guerra de Arauco. Otro contingente de alemanes que llegan a Chile fue en el año 1933. 1933. Un poco antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Ese contingente entonces más o menos ya está viendo lo que puede ocurrir, ¿eh? Con Hitler y el nacionalsocialismo. Me da la impresión que esa es la razón por la cual llega un contingente de Alemania. Y después, en el año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ahí sí ya los nacionalsocialistas o los alemanes finaliza la guerra para no tener tantos problemas o para no quedarse en las ruinas de los alemanes, o lo que queda del ejército alemán, huyen nuevamente o emigran, ¿eh? Esos son los cuatro contingentes que llegan en distintos periodos históricos para los alemanes y también el periodo histórico acá en Chile y todo el continente latinoamericano. Ya, estos son entonces los valdenses y los luteranos cuando llegan al continente latinoamericano. Los inmigrantes norteamericanos ahora. Los estadounidenses emigraron a América Latina por razones en torno a la esclavitud y también por asuntos raciales. Esas fueron las dos razones, esclavitud y raciales. También por temas políticos, ¿eh? Como lo estamos viendo ahora, ningún protestante o evangélico llega a nuestras tierras con la finalidad de la evangelización, sino por temas políticos. Acá también, temas políticos, temas de esclavitud y asuntos raciales. Los primeros inmigrantes eran personas de raza negra que buscaban refugio en las nuevas repúblicas negras que habían sido fundadas en la isla de la Hispaniola, o también Haití y la República Dominicana. Todos los afroamericanos estadounidenses se fueron a Haití y a la República Dominicana. La gran cantidad de estos inmigrantes que venían de los Estados Unidos, de afroamericanos, eran de la iglesia metodista. La diferencia de estos inmigrantes, de los anglicanos, por ejemplo, de los luteranos, de los valdenses, es que ellos comenzaron a compartir la fe que habían heredado de la iglesia metodista con las personas que le recibieron o le dieron hospedaje o lo recibieron como inmigrante, le dieron la acogida como inmigrante, compartieron la fe. El contraste entre estas iglesias fue eso, compartir su fe con los que vivían allí. También otro grupo de protestantes o evangélicos que llegan a América Latina, aparte de los inmigrantes de Norteamérica, que sí, ellos realizaron la evangelización, fueron los menonitas. Los menonitas tampoco van a evangelizar. Quizás por su cultura, son muy herméticos, son muy cerrados. Conservan la fe y las prácticas culturales como si estuviesen viviendo en el siglo XVI. Los menonitas son los que surgen de la reforma radical. Recuerden que hubieron varias reformas, la reforma magisterial, la reforma protestante, la reforma radical. Entre la reforma protestante o la reforma magisterial están los anglicanos, están los luteranos, los reformados, los presbiterianos. Y también está la reforma radical. Entre la reforma radical se encuentran los anabaptistas. Los menonitas son anabaptistas. Se les llama menonitas porque siguen a Simón Menon, que era anabaptista.
Los anabaptistas son aquellas personas que bautizan por inmersión y bautizan solamente a los adultos. Esa es la característica de los anabaptistas y la separación completa del Estado. Son radicales porque cortan totalmente con todo tipo de tradición y semejanza con el catolicismo romano. Son radicales también porque es una reforma que nace o surge de las clases sociales pobres, no tiene relación con las élites ni con el gobierno. Esa es la característica de los menonitas y los anabaptistas. También la otra característica de los menonitas es que son pacifistas, no van a emplear la fuerza de las armas para poder sobrevivir. Si viene un país que sabe que los menonitas no emplean armas, lo invaden, los menonitas no se van a defender, sino que van a huir, van a emigrar, se van a ir al exilio a otra tierra. Por sus convicciones religiosas, sus convicciones o su interpretación de la Biblia. Es hermoso si nosotros nos detenemos a pensar como los menonitas en ese sentido de ser pacifistas, porque practican realmente la concepción de que ellos son peregrinos solamente en este mundo. Su patria no está aquí en la tierra. Por eso que no rinden honores a la bandera, no cumplen, no hacen el servicio militar, el himno nacional, yo creo que lo consideran como idolatría prácticamente. No van a morir por su patria, por su país, porque su país no es este, sino que su país es el cielo. Por lo tanto, ellos pueden ir a cualquier parte y allá encuentran su país. Pero sin embargo, no se sienten de parte de ningún lugar, porque son peregrinos solamente en este mundo. Si lo ve así, en ese sentido teológico, para ellos deben sentirse muy, muy reconfortados, consolados, y es un privilegio de ser expatriados de la tierra donde ellos son, para irse a otro lugar por temas políticos de guerra. Los menonitas existen colonias hoy en México, en Bolivia, en Argentina, pero sobre todo en Paraguay. Allí son fuertes, son poderosos. Huyeron de la persecución en Europa, se establecieron luego en Rusia. Todos los persiguieron. Los luteranos, los anglicanos, los reformados, los católicos romanos, los torturaban, los mataban, los consideraban sediciosos, peligrosos para el Estado, los, los lo encontraba muy radical o rebelde en cuanto no reconocían el bautismo de infante de las otras iglesias. El pueblo protestante más perseguido por todos. Y el hecho de ser pacifista agudiza más todavía el sufrimiento de estas personas. Pero las convicciones religiosas que ellos tienen son realmente extraordinarias. Huyeron a Rusia, pero cuando se le impuso el servicio militar obligatorio, tuvieron que emigrar a Canadá. Recuerde que ellos no emplean las armas, no hacen el servicio militar. Por lo tanto, cuando le dijeron que tenían que hacer el servicio militar en Rusia, ellos huyeron y se fueron a Canadá, con la seguridad de que sus tradiciones se iban a respetar. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se le obligaron a enarbolar la bandera nacional. Para muchos menonitas era símbolo militar. Por lo tanto, se negaron a enarbolar la bandera nacional. Tuvieron que emigrar a otros territorios. ¿A dónde se fueron después los menonitas? Se fueron en el año 1926 hacia el Chaco paraguayo. Allá el Estado le dio un lugar para que pudiesen cultivar sus tierras, progresar, vivir, asentarse, y se le aseguró que se le iba a respetar sus tradiciones y su fe o su religión. Pero qué terrible la vida de los menonitas. Luego estalló la guerra en el año 1932 con Bolivia, la guerra del Chaco paraguayo, donde han estado o han emigrado, ha
estados que han tenido guerra, con Rusia, en Canadá y ahora el Chaco paraguayo. Se supone que no hay posibilidad de guerra ahí, pero justamente el lugar donde ellos se asentaron, que era el Chaco paraguayo, estaba en disputa con los bolivianos, comenzó la guerra. Pero el Estado de Paraguay le respetó sus tradiciones, pero se destacaron y lograron despertar el respeto de las autoridades paraguayas mediante obras de beneficencia. Se ocuparon de los heridos de la guerra y los desarraigados de la guerra. Luego establecieron escuelas, clínicas, nuevos métodos agrícolas, trajeron a los guaraníes de la región del Chaco. En el año 2000 se informa que en Paraguay habían 24.000 indígenas en 12 asentamientos principales, la mayoría de ellos cerca de las más antiguas colonias alemanas. Unos 8.500 de ellos habían sido bautizados como miembros de la comunidad menonita. Aquí estamos hablando de bautizados indígenas que habían sido bautizados en la comunidad menonita. Algunos no están de acuerdo con esto porque dicen que los menonitas lo que están haciendo es hacer perder la cultura tradicional indígena por esta nueva religión que trajeron de Europa, menonitas. Tienen colegios, liceos, son instituciones técnicas para mejorar la agricultura, la ganadería, una universidad también, tiene una facultad teológica que está reconocida por el Estado de Paraguay. A ese nivel de sofisticación han logrado tener los menonitas en Paraguay. No todos, por supuesto, tienen la misma característica. En otras partes no están muy preocupados del tema de técnico, por ejemplo, de mejorar las tecnologías agrícolas, ganaderas, o universidades, por ejemplo. Todos son diferentes en los lugares donde se asientan. En Bolivia también se encuentran, pero la situación no es la misma que ocurre actualmente en Paraguay. Diego Thompson, el otro personaje que corresponde ver en esta parte de la clase. ¿Qué han leído acerca de Diego Thompson, hermana Pamela? O mi pastor Marx también. Mi pastor Marx, yo creo que está en Ocean. Quizá está viajando ahora, le hago una pregunta. Le dije que me había dicho que no iba a participar activamente. Eh, ¿Ha leído algo de Diego Thompson, hermana Pamela? Para responder la tarea número 7. ¿Qué recuerda de la lectura? Si lo leo, si no lo leo, no importa. Aquí vamos. Debo reconocer que todavía no hago la tarea 7, hermano. Muy bien, perfecto. Pero se va a Sí. encontrar con Diego Thompson ahí, en las notas, y va a tener que responder una pregunta, igual que habla acerca de este hombre muy importante en la historia de la iglesia chilena. En América Latina también, cuando se estudia la iglesia argentina, peruana, boliviana, venezolana, colombiana, ahí va a aparecer esta figura de renombre internacional, por lo menos en América Latina. Diego Thompson era un escocés, un representante de la Sociedad Escolar Británica y extranjera. Proponía implantar el método lancasteriano, método en honor a su fundador, un cuáquero, Joseph Lancaster. El método lancasteriano era un método que consistía en enseñarle a leer a las personas utilizando como libro de texto la Biblia y empleando a los estudiantes más avanzados para ayudar a los estudiantes menos avanzados. Se multiplicaban entonces los profesores por medio haciendo uso de los estudiantes más avanzados. El que le implementó este sistema fue un cuáquero. Los cuáqueros son una iglesia protestante también, una iglesia evangélica. No tienen pastores, no tienen liturgia, o sí, tienen un sistema litúrgico, pero improvisado todo esto. En ese sentido, es una liturgia improvisada, podríamos decir. No tienen
tampoco alguien que dirija la reunión, sino que todos llegan, se sientan y comienzan a orar, a esperar que Dios inspire a uno para comenzar a hablar. Y de pronto alguien comienza a temblar, es porque Dios, el Espíritu Santo, le está estimulando para dirigir la palabra. Se pone de pie y comienza a hablar la palabra de Dios. Y después, ya cuando no siente más inspiración para seguir hablando, se sienta. Y todos reciben la palabra de Dios. Esa es la forma de los cultos de las iglesias cuáqueras. Joseph Lancaster fue el que inventó este método lancasteriano. Aquí en Chile tampoco tenemos una iglesia de los cuáqueros. Deberían venir aquí en Chile a establecerse para que aquí hubieran todas las iglesias de la historia del protestantismo. Para ir a ver un culto, sería magnífico estar en un culto de ellos, ¿eh? Porque es muy diferente a cómo nosotros desarrollamos nuestro culto. No se bautizan tampoco celebran la Santa Cena, pero son evangélicos. Este autor, o perdón, este misionero, Diego Thompson, comenzó a visitar América Latina por Buenos Aires en el año 1818. En el año 1821 recibió una invitación oficial del gobierno chileno para ir a establecer escuelas lancasterianas. Llegó a Santiago en el año 1821. Traía consigo 60 Nuevos Testamentos. Fue recibido por Bernardo Higgins. Se le asignó una amplia aula en la universidad para que fundara allí su escuela lancasteriana. Recibió luego una invitación de José de San Martín, el libertador del Perú, y de Chile también, y de Argentina. Hay que nombrar eso para ser justo, para ir a esa nación. En el año 1824 decidió ir a Colombia, 1824. Llegó a Bogotá a principios del año 1825. Visitó Trinidad, Barbados, Antillas. Otras islas que eran antiguamente parte del Imperio Británico. Visitó Venezuela, Haití, Puerto Rico, Cuba. En 1835 viajó a Jamaica. En 1837 viajó a Cuba otra vez. Luego regresó en el año 1842 a México. Viajó también a España, Marruecos, Andorra, Francia y Portugal. Terminó su día en Gran Bretaña, donde murió en el año 1854. ¿Qué le parece la cantidad de viajes que realizó Diego Thompson? Extraordinario. Parece que no era casado Diego Thompson, porque desde el año 1818 al año 1854. Hay que revisar bien la historia de Diego Thompson por tanto tiempo. Se ausentó, fue a Gran Bretaña solamente a morir este hombre. Desde el año 1818 visitando tantos países. No sé si habrá tenido familia, hijos, mucho tiempo de ausencia. Bueno, ese era Diego Thompson. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, ¿cómo termina el dicho? Poco aprieta. El que mucho Poco aprieta. abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. Eso fue lo que ocurrió con Diego Thompson. Porque al final, de todos los países donde anduvo, ninguno, su obra echó raíces, porque en Chile tuvo un poco de tiempo. Aquí en Chile, por ejemplo, el catolicismo romano hizo desaparecer totalmente cualquier influencia que pudo haber dejado Diego Thompson. Es por eso, porque un misionero tiene que ir a un lugar, echar raíces, establecerse. Actualmente se dice para aprender un idioma 5 años más o menos, sí, 2 años, pero 5 años ya cuando comienza a ser fluido. Estamos hablando de 5 años. Hay un proceso también de adaptación cultural que se conoce como la enculturización. Eso demanda años. Tiene que pasar todo un proceso de los misioneros de
de la alegría, de la felicidad, de la satisfacción. Luego comienza un periodo de la incomodidad, de la frustración, de lo diferente, del choque cultural, de la rabia, de la depresión. Y después viene el otro periodo, la otra etapa de ya cuando comienza a madurar el misionero, comienza a entender bien la cultura, al pueblo, se siente parte de ese grupo, se ha enculturizado y ahora comienza a trabajar, demanda años. Después comienza a ganar a los primeros convertidos, todo eso demanda tiempo, lo evangeliza, lo disipula, le comienza a enseñar las verdades fundamentales de la fe cristiana, después comienza a organizar la iglesia, comienza a preparar a los siervos de Dios que van a continuar la obra, y luego muere, allí en esa tierra donde fue. Solo allí, así puede tener éxito una obra misionera. Pero digo, Thompson fue un viajero el hombre. Por lo menos dejó vestigios de que alguna vez un Nuevo Testamento, alguien leyó, aprendió a leer algún pasaje bíblico, cuando aprendió a leer, entendió, escuchó algo, pero el catolicismo romano sepultó todo lo que pudo haber hecho, digo, Thompson. El papel de las sociedades bíblicas. Andrew Milne, también un escocés, del año 1864, se le nombró para trabajar en América Latina a nombre de la Sociedad Bíblica Americana. Trabajó en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, organizó los primeros cultos en español en Buenos Aires. También John Thompson, que no es Diego Thompson ni familiar de Diego Thompson, solamente alcance de apellido. Predicó el primer sermón en español en Buenos Aires. El mayor logro fue la conversión de Francisco Pensotti. Pensotti fue enviado a Perú en el año 1888 para supervisar la obra de la Sociedad Bíblica Americana. Muy importante esta Sociedad Bíblica Americana para distribuir Biblias, sembrar la fe en el continente latinoamericano. Estuvo 8 meses en el calabozo en Perú. Luego de su liberación, formó una congregación evangélica en Perú y luego se unieron a la Iglesia Metodista en Perú. La principal, la conversión entonces de Andrew Milne fue Francisco Pensotti, el que establece la primera iglesia en Perú, la primera iglesia evangélica. Después, ahora van a llegar misioneros, intentos por lo menos, de Alan Gardiner. También van a leer, cuando conteste la tarea número 7, de Alan Gardiner. ¿Quién era este hombre? Los anglicanos se oponían a enviar misioneros a América Latina porque consideraban a América Latina como un continente que estaba cristianizado. Sin embargo, se dieron cuenta de que los pueblos originarios del continente no estaban evangelizados. Por lo tanto, van a comenzar a promover las misiones entre los pueblos originarios de América Latina. Van a movilizar a los misioneros y a las iglesias anglicanas. Va a responder uno de ellos, Alan Gardiner. Se preocupó, sintió la carga de la evangelización de los pueblos originarios. Él era un capitán de un navío británico. En el año 1838, Alan Gardiner recibió el llamado de Dios a predicar en Tierra del Fuego. Se envalentonaron los misioneros y logró reunir siete marineros, 7 misioneros. Desembarcaron en Tierra del Fuego. Tenían provisiones para 6 meses estas personas. Hubo un problema ahí porque dejaron los víveres en una cueva que se suponía estaba sin peligro de que las olas llegaran a ese lugar, pero como no desconocían el lugar, las olas llevaron todos los víveres. Por lo tanto, se perdieron. Se perdió todo lo que podían comer en esos meses. Llegó luego otro navío
vieron que los cuerpos de los 7 misioneros habían muerto de inanición, habían muerto de hambre. Por lo tanto, estos 7 misioneros en la Tierra del Fuego lamentablemente no pudieron cumplir con su objetivo, estar ni siquiera en contacto con los pueblos originarios, murieron de hambre. Había escrito Alan Gardiner un diario de vida donde insistía en la evangelización de la Tierra del Fuego. Este martirio de Alan Gardiner, esta carta, esta obsesión, esta carga, este llamado de predicar a los pueblos de la Patagonia, despertó inspiración en Inglaterra, por lo menos la iglesia anglicana. La sociedad misionera patagónica cobró nuevo valor ahora, porque tienen 7 mártires, 7 personas que dieron su vida para ir a predicar a los de Tierra del Fuego. La misión que él había fundado. Su hijo se hizo cargo de la predicación a los habitantes de Tierra del Fuego. Llegaron a Tierra del Fuego el hijo, junto con otros misioneros, en el año 1859. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con el hijo de Alan Gardiner? Fueron muertos y devorados por los nativos que querían evangelizar. Ya está el papá muerto, que no puede predicar en los pueblos originarios de la Patagonia. Después de la muerte del papá, el hijo lo matan y se lo devoran. Y después el nieto de Alan Gardiner decidió continuar la tarea. Son muy obstinados, ¿eh? O no sé si está bien la palabra obstinados, son apasionados, persistentes, son personas que tienen una carga de generación a generación para ir a predicar a los pueblos originarios de la Patagonia. Entonces el nieto va. Decidió continuar con la tarea de su abuelo y de su papá, que quedó inconclusa, además ni siquiera entraron, el primer contacto que tuvieron, los mataron y se lo comieron. Entonces partió a Chile como médico entre la población indígena. ¿Qué cree usted que pasó con el nieto de Alan Gardiner? Cuando llegó a la Patagonia. Tiene que haber tenido algún final feliz tanta muerte. El papá, el abuelo, el papá. Ahora el nieto se va a hacer cargo de la Patagonia o de predicar a los pueblos originarios. Cuando llegó el nieto, se enfermó y murió poco después de la llegada a Tierra del Fuego. Yo recuerdo cuando estaba haciendo clase en la ciudad de Temuco, alguien dijo, ese llamado no era de Dios. Yo no sé si qué opinarán ustedes, o hermana Pamela, qué opinará si era de Dios el llamado o no de Alan Gardiner a los pueblos de la Patagonia. Porque murió él, murió el hijo, murió el nieto. Fue un fracaso, nosotros podemos decir fue un fracaso. ¿Habrá sido de Dios ese llamado o quizás no haya sido de Dios? ¿Qué opina usted, hermana Pamela? Bueno, el resultado pienso yo que está a la vista. A veces uno piensa que Dios es el que dirige los caminos y bueno, también Él permite todas las cosas, pero a veces cuando nos damos cuenta del resultado, quizás son impulsos personales y tal vez no escuchamos la voz del Señor, ¿no? Porque Claro. pero también hay algo muy claro que dice que cuando algo es de Dios, permanece Mm, y, y Dios abre las puertas y es de éxito, pero si no es así, bueno, como le digo, el resultado está a la vista. correcto. Un hermano dijo eso, ¿ah? No era de Dios eso, dijo un hermano, porque murieron los 3, las 3 generaciones, ¿eh? Pero esta información va a llegar a Inglaterra y la sociedad misionera patagónica aún existe, le cambiaron el nombre después, se le denominó la Sociedad Misionera Sudamericana. Pero gracias a estos mártires de la familia Gardiner, cobró más fuerza, más ímpetu
más entusiasmo. Ahora la sociedad que Alan Gardiner fundó para las misiones patagónicas no solamente va a pensar en los pueblos de la Patagonia, sino que va a pensar en todos los pueblos originarios del continente sudamericano. Es decir, se amplió más todavía la visión. Y a través de los años ha apoyado la labor misionera en la Patagonia, en el Chaco paraguayo, entre los mapuches de la región de la Araucanía, entre los misquitos en la costa caribeña de América Central, entre otros. Es decir, creció más la obra todavía. En ese sentido fue positivo la muerte. Claro, no podían quedarse con manos cruzadas. Después de tanta muerte va a fracasar en la obra misionera que fundó Alan Gardiner. No, ahora sí cobró más fuerza todavía y se expandió mucho más. En la región de la Araucanía, la iglesia anglicana va, va a trabajar muy fuerte en las comunidades mapuches. Y surge un obispo también de la iglesia anglicana, el primer obispo mapuche de esta gran institución, la iglesia anglicana. No recuerdo el nombre que tiene, apellido creo que es el nombre del obispo de la iglesia anglicana. Tuvo un profesor de la Facultad Teológica Latinoamericana de Fatela, Andrés Casanueva, que era un antropólogo de la Universidad de la Frontera, creo que era. Él era misionero anglicano y tenía una iglesia, hablaba muy bien Mapudungun, porque él se dedica, como todos los anglicanos, o la gran mayoría, se dedica a trabajar con las comunidades mapuches, pero no solamente con las comunidades mapuches en la región de la Araucanía, sino en Cuba y en todos los otros países de Latinoamérica. Yo no sé si aprendió todos los idiomas, pero el Mapudungun lo habla muy bien. Y él fue uno de los que tradujo el Nuevo Testamento y ahora estaba trabajando en el Antiguo Testamento para traducir la Biblia al Mapudungun. Él era anglicano. Esa es la obra de los anglicanos, misioneros, pero enfocados a los pueblos originarios del continente sudamericano. Después de Alan Gardiner, tenemos que hablar de... estamos pasados la hora, ya, vamos a quedar ahí. Nos estamos entusiasmando con tantos personajes. Vamos a descansar un momento y regresamos a